Punto por punto. Me da mucho gusto saludar y recibir en este espacio de Punto por Punto al maestro Fernando Coronel Landa, maestro de la Universidad Iberoamericana, es coordinador del Diplomado en Análisis Político, Comunicación Política, pues maestro de muchas generaciones. Además, aquí en el estado de Morelos recientemente dio el diplomado en campañas electorales. Pues mucho gusto en saludarte, Fer. Pues el gusto es mío, Javier, y gracias por la invitación y con mucho gusto platicamos de lo que me digas, encantado. Claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues desde luego que el tema ahorita, a una semana prácticamente de la jornada electoral, quisiéramos ver, conocer de ti, pues cuál es la lectura que le das tanto a nivel nacional como a nivel estatal, los resultados que pues ya más o menos están terminándose, ¿no? Sí, claro que sí. Pues, si te parece bien, empezamos por la parte estatal, por la parte local. A ver, yo creo que sí vale la pena ver, tanto a nivel nacional como estatal, el resultado de lo que hasta ahora tenemos como resultados, porque faltan algunos conteos, en el caso de Morelos, de algunos municipios que tienen una elección muy cerrada. A nivel nacional, alguna gubernatura ahí muy complicada, que es Colima, también por una diferencia muy estrecha entre el primero y segundo lugar, y evidentemente tendremos que hablar de resultados definitivos después de que se hayan resuelto las controversias que se presenten ante el Tribunal Electoral. Entonces hay que esperar poquito, pero lo que ya vemos como resultados evidentemente arroja pues algunas inferencias muy importantes pues, para a nivel nacional, y el caso de Morelos. Entonces hablemos de Morelos. Yo creo que en Morelos lo que resultó de esta coyuntura electoral tenemos que verla de cara a cómo va a impactar este resultado al 2018, ¿no? Entonces, yo lo propondría a partir de dos ejes. Primero, la caída del PRD, que eso es un hecho, los números ahorita que vamos a revisar lo demuestran, y el impacto que eso per se tiene. Y después revisar quiénes ganan, quiénes pierden, incluso con nombre y apellido, ¿no? Respecto de las posibilidades que se perfilan para el 2018. Entonces, la caída del PRD, ¿no? Si hacemos un comparativo muy rápido respecto de lo que ganó el PRD con la ola amarilla en la elección para gobernador en el 2012 a el resultado electoral de ahora, con los números que se tienen, y si tomamos como base, que eso yo creo que no hay que perderlo de vista, de que toda elección intermedia a nivel nacional y a nivel estatal es una elección plebiscitaria, es decir, la gente o el electorado castiga, sí, ejerce su voto de castigo o ejerce un voto de reconocimiento hacia el gobierno en turno y hacia lo que el gobierno está haciendo o dejando de hacer. Entonces, de entrada es una elección plebiscitaria, ¿no? Claro. A nivel nacional podríamos decir que la gente le refrenda la confianza al presidente Peña Nieto, que con la alianza, con el Verde y Nueva Alianza, todo parece indicar que van a tener la mayoría en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, pero a nivel local podríamos entonces inferir que se trata de una reprobación al gobierno de Graco Ramírez, porque aunque tiene la primera fuerza a nivel estatal, sí pierde algunas posiciones. Cuernavaca, que es fundamental. Sí. No, a ver, hablemos primero, ¿qué es lo que se perdió? ¿No? Y hablemos de la ola amarilla que ya no hay tal, ¿no? De 3 años para acá. Primero, de las 5 diputaciones federales que, si no me recuerdo, ganó en el 2012, ahora solamente ganó 2. Jutepec y Cuautla, que ya sabemos, ya es un hecho prácticamente definitivo. Entonces es una caída importante. Municipios, de los 13 municipios que gobierna el PRD con sus aliados, el día de hoy están, ¿no?, en definición uno de ellos, pero si el caso de Jutepec se resuelve a favor del PRD y su aliado, hablaremos de 6 municipios, es una caída de más de la mitad de espacios. En las diputaciones locales están aún algunas revisiones pendientes, ahí al parecer no es tan dramática la caída, hasta donde yo he revisado los resultados, hasta ahorita van 7, 8 por mayoría relativa a favor del PRD, pero falta obviamente la distribución de plurinominales. Pero sí pierde la zona de Cuernavaca. Pierde la zona de Cuernavaca, que a esa parte iba, ¿no? Pierde la zona de Cuernavaca y no solamente eso, y ahí viene el fenómeno, digamos, el dato más significativo de la caída del PRD, que es precisamente la capital del estado, la joya de la corona, en Morelos, evidentemente, ¿no? Y la continuación de su proyecto sexenal de él. A eso iba también. Es decir, ¿qué significa que el PRD pierda la capital? Muchas cosas. Uno, que quien era pues, prácticamente el gallo del gobernador para la sucesión, para que fuera el próximo candidato al gobierno del estado, que es Jorge Mesa Aguirre, perdió, y no solamente perdió ni siquiera de manera cerrada con el fenómeno Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que para mí Cuauhtémoc Blanco tiene ahí
un impacto parecido a nivel nacional lo que ha sucedido con los candidatos ciudadanos, sin ser candidato ciudadano, obviamente va por un partido, pero ahí yo creo que la mayor, digamos, el mayor dolor que hoy puede tener el gobierno estatal y el PRD estatal es la derrota de Cuernavaca. Y por muchas razones, en efecto, eso tiene un impacto al 2018. La pregunta es, ahora que Jorge, el candidato del PRD, Jorge Meseguer, no solamente no quedó en segundo lugar, está, según la revisión de los números, igual y que hasta en cuarto lugar de la posición. Entonces, pues el mensaje es muy claro, y la señora es muy clara respecto de que no hay, con todos los números que revisamos ahorita, de que la ciudadanía de entrada ejerció un voto de castigo hacia el gobierno estatal. La pregunta es, entonces, ¿quién se perfilaría como el candidato después de la derrota de Jorge? ¿Quién se preferiría como el candidato del PRD o de la izquierda? O si es que se logra una alianza o no, habrá que verlo para el 2018. Y no solamente eso, si nosotros ponemos digamos en perspectiva al 2018 la derrota del PRD, mucho tuvo que ver con las condiciones que vivimos hoy en Morelos, y eso hay que dejarlo claro, ¿no? La inseguridad, la falta de crecimiento económico, el desempleo. Así es, inseguridad, desempleo, falta de crecimiento, y la pregunta es, ¿hasta dónde estas condiciones que hoy vivimos, que afectaron y sobre todo se ejerció un voto de castigo por esa razón, van a estar presentes al 2018? ¿Qué sucede cuando llega el gobernador? Perdón que te interrumpa, incluso no nada más la seguridad, el desempleo, la falta de crecimiento, incluso me atrevería yo a decir también la forma de gobernar, el estilo de gobierno. A ver, cuenta todo eso. A ver, veo por lo menos dos factores importantes respecto de la caída evidente de los números del PRD en la capital. Primero, en efecto, el voto de castigo por lo que dijimos, ¿no? El gobernador llega en el 2012 con altas expectativas, o la ciudadanía, o el electorado morelense con altas expectativas de varios temas, pero un tema particular para que fuera resuelto, que es la inseguridad. Se han instrumentado, al menos hay que reconocer que este gobierno ha hecho una estrategia. No hemos visto hasta ahorita que esa estrategia haya tenido resultados, que en el tema de la seguridad, con todo el tema del mando único. Entonces hay un voto de castigo. Sin lugar a dudas, según distintas estadísticas y distintas fuentes, Morelos sigue siendo de los primeros lugares en el tema de inseguridad. Pero bueno, y la segunda, en efecto, es el estilo de gobernar. Lo que ha caracterizado a este gobierno, y no lo califico bien o mal, así ha sido, es o la marginación o la confrontación con ciertos grupos también de la izquierda en Morelos, que lo que generaron ahora en este proceso electoral es pues, que llevan agua para su molino, o que no suman las fuerzas, actores políticos que tienen una influencia importante en todo el estado hacia el proyecto estatal PRD. Y esos dos elementos, sobre todo, evidenciaron o generaron o propiciaron pues, una caída importante del PRD. Y creo que hay un tercer elemento que he visto que muy poca gente lo ha analizado en Morelos, que es que el gobernador y el PRD estatal evidentemente enfocaron las baterías a la capital, Cuernavaca, y aún así pierden la capital. ¿A qué me refiero? Que en la negociación que se da, por ejemplo con el PT, hasta donde yo sé y tengo conocimiento, se descuida proponer perfiles, candidatos competitivos en otras zonas del estado, por eso estamos hablando de que 5 distritos federales solamente gana 2, y evidentemente eso genera una brecha enorme respecto de los votos. El caso del distrito cuarto, Morelos, Tania Valentina, pues que no es de allá, todavía no la conocen, ¿no? Entonces va una candidata que no es frente a una candidata que ya fue diputada federal, evidentemente pues, la brecha y la derrota ahí pues es muy importante para el PRD, y lo mismo en otras zonas del estado. Entonces creo que son los tres principales factores, que la pregunta es ¿qué tanto van a estar presentes estos tres factores más las circunstancias económicas al 2018? Claro, yo te preguntaría, después de este escenario que nos presentas de cómo quedan los municipios, cómo quedan los distritos federales, los locales, bueno, ahora la composición del Congreso también será fundamental para el que pueda transitar el gobernador en un clima de estabilidad, de gobernabilidad, para que pueda cohabitar con el poder legislativo. Mucho se está jugando el Ejecutivo. Se juega muchísimo, es lo que estaba en juego en esta elección también. Faltan 3 años de gestión, al igual que sucede a nivel nacional. La pregunta es, ¿cómo va a poder concretar, ¿no? El gobernador actual una agenda todavía pendiente, en distintas iniciativas pendientes, y un tema, insisto, para mí el más importante en Morelos, que es la seguridad, con un Congreso claramente opositor o mayoritariamente opositor. Entonces obviamente se reduce el margen de negociación del gobernador a 3 años de la sucesión estatal. Entonces, claro, evidentemente es un tema adicional, muy importante, que no hay que perderlo de vista, ¿no? Fernando Coronel, maestro,
en ciencias políticas, el tema Cuauhtémoc. El tema Cuauhtémoc a muchos ciudadanos en Cuernavaca después del domingo, con quienes hemos encontrado, con quienes hemos platicado, nos dicen, todavía estamos choqueados, todavía no alcanzamos a asimilar lo que sucedió en Cuernavaca. Desde luego hay que respetar que un sector de la población quiso y tomó esa decisión y obviamente si ganó se debe de respetar, así son las mayorías y la democracia, pero hay una gran parte de la sociedad de Cuernavaca que todavía no alcanza a digerir este resultado. Sí, yo también he sido choqueado, ¿no? Incluso en el sur del estado, yo soy de allá, decimos, bueno, ¿qué pasó ahí? Pero creo que está un poquito claro. A ver, yo creo que ni el propio Cuauhtémoc Blanco, salvo que él tuviera algunas encuestas ahí muy certeras que los candidatos mandan a hacer para ver cómo van en términos de posicionamiento electoral, pero yo creo que ni el propio Cuauhtémoc Blanco ni Yáñez, ¿no? Pues de alguna manera el dueño del Partido Socialdemócrata, que en Morelos, se esperaban que ganara Cuauhtémoc y que ganara de esa manera, con una diferencia importante respecto del segundo lugar, que es el PRI. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Uno, yo lo decíamos al principio de la entrevista, Cuauhtémoc Blanco, siendo un futbolista famoso, etcétera, ¿no? Pues la propia fama del jugador lo posicionan como un candidato tipo ciudadano, alejado de los políticos. De hecho, Cuauhtémoc decía, ¿no?, que le generaban desconfianza a los políticos, entre otras, algunas hay ejes de campaña de Cuauhtémoc. De repente gana y dices, claro, ¿no? Se ejerce en Cuernavaca un voto de castigo respecto a los partidos que han gobernado tradicionalmente en Morelos, pero también tiene que ver respecto de quiénes son quiénes fueron sus contendientes. Y vamos a analizar los perfiles. Por ejemplo, Marisela Velázquez, que ha hecho un buen papel en el Congreso Federal, etcétera. El problema de Marisela es, y hay que decirlo, el nombre de la mamá, que evidentemente ha generado en Morelos, en el PRI morelense, varias reacciones, varios conflictos internos entre grupos, y pues viene arrastrando Marisela, en este caso, pues un tema, yo creo que la principal debilidad de Marisela está en casa, ¿no? Entonces, ahí también se ejerce un voto de castigo. Los morelenses y los cuernavacenses dicen, no queremos más a este PRI, aun cuando sea un PRI diferente, pero atrás está el nombre que pesa un poco, y en este caso pesó en contra de la candidata. Y además no la alcanzó. Lo que hace muy bien el PRI en todo el país, en Morelos, en todos lados, es el manejo de la maquinaria y el voto duro. No le alcanzó a Marisela, porque un número importante de ciudadanos en Cuernavaca dijeron, no queremos nada del PRI. ¿Y qué pasa con el PAN? Hablamos al PRD, un candidato que más allá de la trayectoria buena o mala o importante o de logros que haya tenido, pues es un candidato gris, ¿no? Pues Miguel Ramírez no logró despertar, no generó un impacto importante, además de que el PAN todavía viene arrastrando el voto de castigo que sucedió por los 12 años de gobierno panista, donde la inseguridad en Morelos, hay que decirlo, creció de manera importante. Entonces el PAN no prendió. Y el PRD, lo que dijimos, pues era el candidato de la izquierda, el candidato del gobernador, y todo el desgaste que se ve, que lo estamos viendo ahora y fue evidente en el voto, en el electorado, pues quedó reflejado en esta derrota estrepitosa, la más importante, la capital de la República, más allá de que quién pudiera ser el mejor, o quién hubiera sido, o quién sería el mejor presidente municipal de Cuernavaca, y aquí podemos entrar en otro debate, ¿no? Lo importante aquí es que finalmente el electorado decidió, mandó su mensaje, y el PRD ganó un candidato ciudadano, que es Cuauhtémoc Blanco, sin serlo. Claro, y en este tema de los candidatos ciudadanos, que Cuauhtémoc, repetimos, no lo era porque venía por un partido, está el tema a nivel nacional del Bronco, de Kumamoto, está el caso de González, me parece, en Morelia, que ganó la capital. ¿Cómo ves a futuro las candidaturas independientes? Y vuelvo a decir independientes porque el caso del Bronco pues ya había sido priista. El caso del presidente municipal de San Blas, que ahora fue independiente y que ganó y que ya había sido antes panista, el que fue el que dijo que había robado pero tantito nada más. Entonces, ¿hasta dónde podemos pensar que son la solución o que van a ser la solución los candidatos independientes que ya traen antecedentes partidistas? Claro. Es muy importante la pregunta. A pesar, y hay que subrayarlo, a pesar de los candados que la figura de los candidatos independientes tienen, a pesar de ello, estas figuras, ¿no?, o estos candidatos que se autonombraron como independientes ganaron. El Bronco, si bien el caso del Bronco es como que
especial por el impacto que ha tenido, pues la gubernatura la gana un independiente. El Bronco va a tener una trayectoria de partido en el PRI muy importante, eso, ¿no? Pero el Bronco en su discurso supo alejarse muy bien de los partidos, supo tomar muy bien su distancia respecto del PRI con críticas severas y muy importantes. Entonces, la gente lo que hace con el Bronco es, más allá de que haya sido priista o no, estamos igual de molestos que el Bronco con los partidos tradicionales que han gobernado Nuevo León. Entonces, ¿qué dicen? Ejercemos el voto de castigo y votamos por un candidato independiente. Pero a quien hay que subrayar como un candidato netamente ciudadano independiente es el caso de Pedro Kumamoto, ¿no? Que ganó una diputación local en Jalisco. Ese es un caso muy importante, porque que además es muy joven y sin dinero, con todas las limitaciones que todos los candidatos independientes tuvieron, excepto algunos que obviamente tuvieron muchos recursos, que hicieron campaña desde antes, como el Bronco, ¿no? Kumamoto con poco dinero, ¿no? Él sí siendo un candidato además muy joven, ciudadano, pues arrasó con los contendientes. Entonces yo creo que la figura de los candidatos independientes va a estar, hay que fortalecerla al 2018, porque, y esa es la señal, yo creo que es el mensaje que deben de leer todos los partidos, no nada más el PRI, ¿no? O sea, hay un voto de castigo para la marca PRI, PAN, PRD y todos los demás, el Verde por supuesto, y todos los demás partidos chiquitos. Entonces deben de hacer esa lectura de cara al 2018, ¿no? Y regresaría un poco al tema de la conformación de la legislatura nacional también. La lectura que tiene que hacer el PRI, pese a que ganó perdiendo, por decirlo así, ¿no? Perdió espacios importantes, disminuyó el número de escaños, etcétera. Y es más, si revisamos los números de las elecciones intermedias previas, es uno de los números más bajos del PRI, de las previas, no a nivel, cuando coinciden con la presidencial. Pero ¿qué dice el PRI? Alcanzamos la mayoría, como bien lo comentabas, con los aliados Verde y Nueva Alianza, según las estimaciones, porque están todavía en revisión algunas, es más, está en juego todavía, y si el PT va a alcanzar el registro o no. Se cerró el cómputo del 100% de las casillas, y el PT tiene 2.99%. Entonces, ¿qué dice el INE? Hasta que se resuelva en tribunales algunas de los distritos, podremos decir si al final el PT alcanzó o no, pero es muy importante, porque si el PT no obtiene el registro, al PRI le dan otras, así es, ¿no? Entonces incrementa todavía sus números, pero como sea, incluso en el peor escenario, el PRI con sus aliados alcanzaría 253, 260 diputados. Le alcanza para que el presidente Peña apruebe sus iniciativas de ordinarias, no constitucionales. Es decir, la configuración en el fondo que da política y la correlación de fuerzas en el Congreso Federal queda como está ahorita. Pues muchas elecciones definitivamente deja esta elección tanto local como nacional. Mucho tendrán que hacer los partidos políticos, como bien lo dices, y también mucho tendrán que hacer los legisladores respecto a la reforma que le tendrán que hacer a la reforma político-electoral, que todavía no acaba de amalgamar, que todavía no acaba de cuajar. Hay que hacerle muchos parches a la reforma. Sí, sin duda. Una de ellas es fortalecer las candidaturas independientes. Y hay varios temas pendientes de la reforma política electoral constitucional aprobada. Varias leyes secundarias, como por ejemplo toda la ley reglamentaria para la reelección legislativa y municipal, hay que hacerla. Ya lo permite la Constitución y surte efecto a partir del 2018, pero hay que hacer la parte reglamentaria, ¿no? Pero yo insisto, hay un tema muy importante. Si el PRI, lo igual que a nivel estatal, el PRD, si el PRI no hace la lectura correcta respecto de lo que pasó, finalmente, insisto, o sea, si bien no perdió, le salió barato el PRI, prácticamente el proceso electoral, pero si bien no perdió como se esperaba, ¿no? Como muchos analistas decían, todo el tema de Ayotzinapa, que escaló hacia el PRI y el gobierno, el tema de que el país no crece económicamente y se ajusta el PIB cada 3 meses, y el tema del desempleo, o sea, no se han generado las condiciones de seguridad y de crecimiento económico en el país, y la pregunta es hasta dónde estas condiciones de no crecimiento económico, de inseguridad, van a estar presentes también en el 2018. Esa es la lectura que tiene que hacer el PRI. Sí la alcanza en el Congreso la mayoría, pero de las 9 gobernaturas en juego, o es más, de las que tenía el PRI, de las 6 que gobernaba el PRI, ya tiene 5. Y está pendiente Colima, puede quedar en 4 gubernaturas, para empezar, ¿no? Y hay otro tema importante. Una de las encuestadoras hizo todas hicieron la encuesta de salida. Pero Parametría señaló algo muy importante. ¿Por qué votaste o por qué no votaste por tal y tal partido? Entonces, lo interesante es que cuando la gente votaba por el PRI, ¿por quién votaste por el PRI? La pregunta es ¿por qué? No, ¿qué edad tienes? Si no me equivoco en el dato, el 40% del voto priista
es de gente mayor a 56 años. Es un voto muy tradicional, pero ahí viene el segundo dato importante, que es el nivel de escolaridad. Cuando le preguntaban qué nivel de escolaridad tienes, los que no tienen ningún nivel de escolaridad, o sea, ni primaria, 49% votó por el PRI. Para no hablar del voto rural, es el voto duro priista. Pero en las elecciones presidenciales lo que sucede es que los niveles de participación y el voto indeciso crecen, ¿no? Y son los que votan. Se está terminando, ese voto duro se va a agotar. Se va a votar. Ahorita le alcanzó el PRI, ¿no? Según este sondeo de parametría, muy interesante, pero es el voto duro del PRI que siempre está entre el 30, 33%, hoy en el Congreso Federal está 29, 30%, es el voto duro del PRI. Pero en la elección presidencial de 2018 cambia todo. Entonces la gente sale más a votar, no tanto el voto duro de los partidos, y ahí es donde el PRI se puede meter en una complicación importante. La pregunta es, ahora que ya la alternancia es posible a nivel nacional y a nivel estatal, ¿no? La pregunta es, ¿volveremos a tener en el 2018, tanto en el país, una alternancia? ¿No? Adiós al PRI en el gobierno, no lo sabemos, y a nivel estatal, ¿no? ¿Volveremos a tener una alternancia? Y si es así, ¿qué fuerza política se perfila con posibilidades para el 2018 en Morelos? Cuando todos los partidos, lo vimos en esta elección, tienen un proceso de desgaste importante. O algún independiente, no lo pierdan de vista por ahí, yo ubicaría un par de personajes interesantes que pudieran ir por su lado como independientes, con una buena imagen. Y bueno, lo dejamos ahí pendientes, ya no digo más, a pesar de que les han empezado a golpear, pero yo veo un par de personajes bien. Pues, gracias, Fernando, por tu compañía, por acompañarnos en ese análisis tan detallado que nos has hecho del proceso electoral, de la jornada electoral del 7 de junio, y bueno, pues sabemos que andas súper ocupadísimo en la Ciudad de México, pero pues siempre te vamos a estar agradecidos el día que tengas una oportunidad como hoy sábado, darte un tiempecito y platicar con la audiencia de Punto por Punto. No, pues al contrario, gracias, yo encantado de venir, pues es mi estado finalmente, y con mucho gusto estoy por acá, incluso entre semana me puedo dar alguna escapada, hacemos el espacio y aquí estamos, y aprovecho y saludo a varios amigos de por acá, claro que sí. Gracias, Fernando Coronel, es maestro analista político, coordinador del diplomado en análisis político en la Universidad Iberoamericana. Vamos a unos mensajes y regresamos. Punto por punto.